El presidente Evo Morales ha declarado una pausa ecológica, además ha hablado ya de acciones post el incendio en la Chiquitanía. Y para entender estas determinaciones estamos con Gonzalo Zambrana, él es economista e investigador en temas ambientales. Qué gusto tenerlo acá, señor Zambrana, buenos días, bienvenido. Antes de empezar a hablar, por favor, de estas determinaciones, nos gustaría entender, ¿Bolivia alguna vez ha pasado ya por situaciones similares a la que ahora estamos viviendo o no? Con las características que estamos viendo ahora por diversas razones, inclusive por la cobertura de medios, etcétera. Antes no ha habido este tipo de experiencias como el que ha sucedido en Roboré, etcétera, pero tampoco se puede considerar, la historia nos muestra que han habido episodios mucho más importantes desde el punto de vista de los focos de calor, ¿no? La cantidad de focos de calor que se han producido anteriormente. Bueno, el día de ayer el presidente Evo Morales ha sido claro, ha señalado la pausa ecológica. ¿Qué se refiere con esto, por favor? El presidente ha sido bastante claro cuando ha definido pausa ecológica, ¿no? Lo cual no significa que no se tenga que precisar con mayores alcances normativos, inclusive lo que se viene hacia adelante en términos de pausa ecológica. Pausa, en realidad, es detener las acciones que normalmente se están haciendo en un determinado territorio, en una determinada zona, para tomar medidas, primero para tener un conocimiento de lo que pasa ahí y tomar medidas que en adelante nos permitan restaurar esta determinada zona. Lo que ha dicho el presidente es pausa ecológica porque se refiere al conjunto ecológico que ha sido dañado en estas determinadas zonas, porque ha dicho en las zonas afectadas, y por otra parte ha dicho que en esas zonas no se permiten transacciones de tierras, o sea, no se puede vender, ¿no? Eso combina figuras anteriores o figuras que existen en la normativa boliviana. Por eso lo que yo considero es que se debe hacer una norma específica donde se consideren estos aspectos ambientales, o más bien aspectos más específicamente ecosistémicos, ecológicos, y esta relación con la prohibición de hacer transacciones de tierras. Esta norma debería acompañar este anuncio que ha realizado el presidente Evo Morales, como usted lo señala, pero además el tema de los controles deberían estar incluidos en ellos. Por otro lado también, que puedan participar expertos, gente especializada en estos temas, por ejemplo, ingenieros ambientales. Sí, o sea, la norma misma, hay una norma referida a al manejo de chaqueos, de quemas controladas, y existen también normas relacionadas con el manejo de riesgos y desastres. Esa norma misma ya prevé lo que se debe hacer en las condiciones o en circunstancias en que se producen como estos desastres, ¿no? El post-desastre, el post-incendio que ha dicho el presidente, y lo que usted dice, o sea, hoy día la prioridad, como han estado mostrando ustedes, es controlar el incendio en todos los lugares correspondientes. Luego que prevé la norma una evaluación del daño y las características que se han producido con el daño, porque hoy día se habla mucho, se habla de 400.000 hectáreas, 700.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas. Además se habla de que parte de las quemas ha sido bosque, otra parte de tierras que ya son de arbustos. Entonces todo eso se tiene que identificar con mucha precisión, y luego a partir de ahí la norma también prevé eso, que se deben tomar medidas, como usted dice, planificando cada una de las acciones que se van a realizar, y obviamente eso se lo tiene que hacer con diagnósticos, con especialistas y con medidas muy concretas, muy duras además, porque esto es una experiencia que la estamos viviendo por primera vez de control. Si no hay control, se pueden emitir normas de cualquier tipo. Si no hay los mecanismos de control que distribuyan la responsabilidad entre gobierno municipal, gobierno departamental y nacional, entonces probablemente nuevamente entremos en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que sea determinada o que vaya a tomar esta pausa ecológica? ¿En cuánto tiempo además la gente se pregunta eso, ¿no es cierto? Han habido algunos que han señalado que en años volveríamos a recuperar lo que existía en la Chiquitanía, pero el poder rescatar ese equilibrio del ecosistema es bastante complejo. Es demasiado complejo, pensando, por eso yo le decía que lo que hay que determinar una vez que termine el conflicto de los incendios es qué es lo que se ha quemado específicamente, qué es lo que había antes
y cómo es que se van a tomar las medidas necesarias para la restauración del ecosistema boscoso, que es sumamente complejo. No solo es ir y poner los árboles correspondientes o las especies forestales, sino usted ha debido ver en los bosques tropicales, particularmente si usted va a los yungas, ¿no? Están los árboles, pero además debajo de los árboles existe todo un conjunto de especies vegetales y animales, ¿no? Entonces eso es complejo. Cada una de esos tiene una relación. Existen especies que se ocupan de reproducir a las especies forestales, y entonces eso es sumamente complejo y tiene que ver con la relación en el conjunto. Usted hacía hace un momento una comparación, por ejemplo, el árbol de castaña. ¿Qué se necesita para eso concretamente, por ejemplo? Por ejemplo, en el árbol de castaña, en la reproducción natural del árbol de castaña, porque el árbol de castaña de manera natural se va regenerando permanentemente. Ahí interviene un jochi, que es un roedor específico de la zona, que se come las semillas y las entiesa, etcétera. Y además ahí participa también un determinado tipo de abeja, que es el encargado de fecundar la flor de la castaña. Entonces, ese tipo de relación no se resuelve con la sola plantación de un árbol. Claro que sí. Realmente un trabajo bastante complejo, pero necesario. Necesitamos hacerlo. Y estas primeras acciones creo que van a posibilitar aquello, ¿no es cierto? Claro, yo creo que la medida ahorita fundamental ha sido esta de la pausa ecológica, ¿no? El concepto de ecológico implica la posibilidad de regeneración ecológica del bosque, pero en términos de que hoy día ya no se haga ningún tipo de transacción, ninguna actividad, y seguramente después de hacer la evaluación científica, como usted dice, con especialistas, probablemente internacionales también, por las experiencias que existen en otros países, se deba llevar adelante medidas y acciones relacionadas específicamente con las acciones que se deban llevar adelante en función de lo que se desea hacer con lo que se ha quemado. Muchas gracias por todos estos detalles. Hemos conversado con el investigador en temas ambientales y además economista Gonzalo Zambrana a propósito de todo este tema y la pausa ecológica que ha sido determinada por el gobierno. Tenemos más en el día.